Hemos tomado la lectura base de este mensaje. Solamente voy a tomar como referencia el versículo número 20. Vamos a poner el título de este mensaje. Ahora el título es en una pregunta: ¿somos como niños? Vamos a tomar lectura de este pasaje del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a ver qué es lo que nos trata de dar a comprender nuestro hermano Pablo, y de esta manera nosotros, pues de aquí partiremos para que tengamos una comparación con todo lo concerniente a nuestra vida cristiana. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. ¿Cuál será el comportamiento de cada uno de nosotros? Sed como niños, ¿verdad? Dice, sin malicia. Dentro de lo que nosotros, en la manera que tenemos de desenvolvernos, hermanos, sí tendremos esa cualidad en la cual el apóstol Pablo hace mención. Prácticamente nosotros nos seguimos comportando de la misma forma, podemos notar, cuando formábamos parte del mundo, ahora cuando formamos parte de la iglesia. Esta recomendación que hace el apóstol Pablo, refiriéndose hacia el sentido, sería hacia el razonamiento, ¿verdad? Y vamos a poner un ejemplo. Hemos analizado que conforme a la manera de conducirse de los niños, es por etapas. Las etapas de los niños, conforme al avance de los años, van pasando de una a otra etapa. De 1 a 3 años, los niños pues prácticamente se dejan guiar por su instinto. Puede estar una olla caliente, ¿verdad? Y ellos la toman. No saben que realmente les va a ocasionar un daño, pero hasta ese tiempo ellos se dejan guiar por el sentido. Precisamente para esto, la madre, ¿qué cuidados debe de tener para ese niño? Debe de andar atrás de él. Prácticamente cuando tienen esa etapa, comienzan a aprender a hablar, aprender a caminar, ¿verdad? Tratan de querer expresarse ellos solitos. Cuando comienzan ellos a caminar, pues no los tiene uno que dejar. ¿Cuál es el cuidado de la madre y del padre? Enseñar. Pero si así, mire, el niño está que le llega a las rodillas y usted está con la mano así, tomando de la mano, enseñándole a que pueda llevar a cabo esa enseñanza, que por naturaleza todos van a tener, pero dentro de lo que nos concierne a nosotros como padres es estar al pendiente de nuestros niños. Pasan a otra etapa, hermanos. De los 3 años en adelante, no hay niño que no pregunte: ¿y por qué esto, papá? ¿Y esto por qué? Y eso va a durar 2 o 3 años. Es una etapa que nuestros hijos en todo tiempo quieren conocer qué es lo que están, pasó usted por un anuncio y ¿qué dice ahí? Y le dice usted la palabra, ¿y qué es esto? Y le da la respuesta, ¿y por qué? Y es una etapa en la cual es muy difícil para los padres superarla. Llega el momento en que escuché en el camión que le dijo la mamá, dijo: bueno, ¿qué? ¿Tú eres policía? ¿Todo lo quieres saber? Nada más pásate a
que yo te digo, eso es así y punto. No me hagas más preguntas, por favor. Fíjense las etapas en las cuales nuestros niños están atravesando. De ahí podemos notar nosotros que llegan a los 9 años, sus facciones empiezan a cambiar. Dejan de tener esa carita de ángel que le decimos nosotros y empiezan a tomar un cambio en su cuerpo, ¿verdad? Y esa es otra etapa en la cual ellos van a pasar. Y así subsecuentemente. Pero quiero así que tengan en su mente la manera en la cual nuestros hijos se desenvuelven, para que nosotros de alguna manera alcancemos a comprender lo que el apóstol Pablo, así mismo la comparación que nuestro Señor Jesucristo hizo, nosotros lo tomemos en consideración. Otro ejemplo que podemos tomar. Cuando nosotros éramos niños, prácticamente, bueno, pues hemos nosotros asimilado que existe la inocencia. Nosotros no sabemos cuando una persona se llega a nosotros con una intención diferente, pero como quiera que sea, ella es una persona adulta y es una persona con malicia. Cuando se llegan a nosotros, ¿cuántos de nosotros no escuchamos esta manera que tenían también aprendida? Un puñito de billetes que los envolvían en un paliacate. ¿Alguien supo con respecto a eso? Bueno, en una ocasión me pasó esta situación, que a una señora se le cayó un pañuelo con un paliacate amarrado. Para eso viene alguien atrás de ellos mismos, ¿verdad? Y levanta el paliacate y así a mi vista dice, ay, mira nada más cuánto dinero. Al momento que nosotros vemos el dinero, lo que menos se nos viene es entregárselo a la persona, ¿verdad? Yo llevaba mi bicicleta y me dice, pues si quieres tú llévate el paliacate y yo me llevo tu bicicleta. Él debe haber tenido, yo creo que como unos 7 años. Pues yo le dije, bueno, la alegría que le va a dar a mi mamá cuando le llegue con todo esto, ¿verdad? Bueno, pues me dio la recomendación, pero no lo vayas a abrir hasta que estés en tu casa, porque si no, ahorita alguien va a ver que traes todo ese dinero y te lo van a quitar, ¿sí? Entonces, yo le di mi bicicleta, agarré mi paliacate y me eché a correr. Pues ándale, que cuando llego a la casa, le dije a mi mamá el cambio que había hecho, y pues ya no les platico lo demás porque me dio una zapatería de aquella, ¿verdad? Pero dentro de eso, hermanos, lo importante es que existe la inocencia. La comparación que el apóstol Pablo hace ahora en este sentido, hermanos, no seáis niños, cambiemos la palabra, en el razonamiento, sino niños en la malicia, pero perfectos en el razonamiento. Lo que la palabra de Dios nos concede, hermanos, es una madurez espiritual. Nosotros, conforme a lo que vamos asimilando, con lo que vamos conociendo, nuestra forma de vida tiene que ir reformándose, tiene que ir cambiando. Nuestro actuar no podemos guiarlo en ese mismo sentido de maldad, sino al contrario, ahora tendría que hacerse con inocencia, ¿verdad? Dentro, sin malicia. Muchas de las cosas que a nosotros nos cuestan trabajo, hermanos, es que la malicia que en nuestro ser está, qué difícil es dominarla, pero más es el poder de nuestro Dios para poder erradicar todas estas situaciones tan graves que en nuestra vida se manejan. Vamos a pasar a otro pasaje. Primera de Corintios 3, versículo número 1. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a esto que estamos analizando. Dice así el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños
en Cristo. Nosotros, conforme al crecimiento que tenemos en la iglesia, hermanos, por eso les decía yo, tengamos a bien nosotros escuchar los ejemplos que se ponen. Porque cuando nosotros nos allegamos a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué conocimiento tenemos? No hay ningún conocimiento. No sabemos discernir entre el bien y el mal. Esa era la primera etapa que yo les ponía con los niños, de 1 a 3 años. Nosotros no hacemos la diferencia cuando vamos conociendo la palabra de Dios entre el bien y el mal. Muchas de las veces, hasta que no recibimos el mensaje, pasa cierto tiempo, nos trae alguna consecuencia, ponemos por obra ese mensaje. Pero prácticamente nosotros, dentro de las etapas de vida en la iglesia como cristianos, volvemos a recordar aquello que ya habíamos vivido. Vamos a analizar este pasaje. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Las enseñanzas que nosotros vamos recibiendo en el comienzo de nuestra vida cristiana, ¿qué pasa, hermanos? Nos volvemos preguntones hasta más no saber. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué se nos prohíbe esto? ¿Y por qué todo lo que nosotros queremos saber lo queremos asimilar? Por eso el apóstol Pablo dice que no puede hablarle como espirituales, sino como a carnales. Espirituales sería tener cierta madurez en el conocimiento de la palabra, para que en un momento nosotros podamos transmitirles ese mensaje, para que nosotros podamos asimilar lo que realmente se nos está concediendo. Por eso el apóstol Pablo dice, como a niños en Cristo, nuevamente con las enseñanzas que se requieren, pero como el comienzo. Nosotros, por más que quisiéramos en un momento dado, y lo estamos analizando con respecto a la profecía, pues solamente aquellos hermanos que se han entregado en tiempo pueden llegar a comprender el propósito de todo aquello que se está dando en las profecías. Nosotros, ¿cómo nos quedamos? Nosotros entonces tendríamos que analizar que verdaderamente, como el apóstol Pablo, se tendría que hablarnos como a niños, ¿verdad? Con las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Vamos a tener dentro de lo que es una comparación, quisiera ponerles. En alguna ocasión les decía, nosotros nos sentimos malos, asistimos al médico y recibimos sus recomendaciones. Vamos a ponerlo en una forma material. Si a usted se le descompone su vehículo, ¿verdad? En ocasiones usted no es un agente que tenga bien a darle su mantenimiento en un determinado tiempo, sino que dicen, está tronando, pues es un valero, pero hasta que truene. No, pero pues es que, ¿para qué te esperas a que truene? Ya te dio los síntomas, haz el cambio. ¿Y qué manera de pensar? No, pues gastar ahorita, yo no le veo ningún caso, ¿verdad? Nosotros, cuando sufrimos una ruptura con nuestro Dios, hermanos, es cuando nosotros tratamos de acercarnos. Aquella recomendación que nos fue concedida, no la pusimos en práctica, ¿verdad? Lo que nosotros recibimos aquí, podríamos decir lo que es un mantenimiento de nuestro Dios, para que nosotros nos podamos mantener trabajando en óptimas condiciones, a un 100% espiritualmente. Porque tanto en nuestra vida, que estamos ahorita en este lugar, en la iglesia, como en nuestro trabajo, en nuestra casa, esto va a hacer que nosotros nos mantengamos a un 100%. No haga usted que en un momento dado una enseñanza que está recibiendo, usted no la ponga por obra. La pregunta que yo les hago, ¿son como niños? Un niño, usted le puede decir,
recoge eso. Y se fue. Y al momento que regresó lo vio ahí tirado. Yo te dije que recogieras eso. ¿Por qué no me obedeciste? ¿Verdad? Y usted ejerce una reprimenda para el niño. Lo mismo hace nuestro Dios con nosotros. Lo mismo, sabemos que vamos a tener consecuencias por nuestro actuar. Si las recomendaciones que usted está recibiendo no las está poniendo por obra, seguramente todo aquello que trata nuestro Dios de apartarnos, lo vamos a tener que pasar por carne propia. Entonces, si dentro de nuestra vida este mantenimiento que nos concede Dios por medio de su palabra, nosotros no la estamos recibiendo, seguramente en nuestra vida, en nuestro actuar, dejará mucho que desear. Mucho que desear. Vamos a ver, Hebreos 5, del 12 al 14. Dice así la palabra de Dios, nuevamente el apóstol Pablo, pero ahora los hebreos, dice estas palabras: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todas estas cuestiones se están haciendo mención. Nuevamente les voy a volver a leer, no lo busquen. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido, en el razonamiento de la palabra de Dios que a usted, a su vida, le está llegando en estos momentos. Quiero hacer mención de comparaciones para que en un momento dado esto nos haga reflexionar en nuestras vidas. Cosas tan habituales que para nosotros las tenemos, pero a veces no las percibimos. ¿Usted ha visto a la gente que ahora se ha desatado mucho los cardios? ¿Ha escuchado usted los cardios? Es para ejercitarse, donde se llevan a cabo una actividad física. ¿Qué les sirve? Bueno, pues dicen que el ejercicio no solamente es para verse bien, sino para la salud. ¿Usted se ha visto ese tipo de...? Bueno, quisiera, dentro de lo que es el gimnasio, le ponen un espejo de ahí hasta acá. ¿O no es cierto, hermano? ¿Verdad? Y está usted a una distancia, pues que se ve completamente usted. Usted asiste el primer día, porque tiene esa convicción que presentándose a ese lugar, usted va a mejorar su figura y su salud. Al momento que usted pasa el primer día, ¿cómo queda? Pues adolorido, ¿verdad? Dice, no, yo para mañana, no, pero me siento bien. Me siento bien, ¿por qué? Porque estoy observando, ¿verdad?, los beneficios que tiene el compañero de al lado, la compañera de al lado, nuestro instructor. Estoy viendo los beneficios que se tienen. Y eso me motiva ¿a qué, hermanos? A continuar. Bueno, nosotros nos motivamos a venir aquí a la iglesia porque dentro de nuestro interior existe un cambio. Hay un cambio en nuestro interior que verdaderamente solamente el que lo está viviendo lo sabe, ¿verdad? Pero eso hace que nosotros nos motivemos a continuar con esta ejercitación que la misma palabra de Dios nos concede. Y esto tanto para la salud espiritual y de cuerpo. ¿Cómo se siente usted?
se siente uno formidable. Esas son las comparaciones que a veces nosotros pasamos por alto. Pero hay muchas cosas que en nuestra vida cotidiana nos dejan una enseñanza, y que así, con esa misma persistencia que se maneja para obtener otras cuestiones que en este mundo no tienen recompensa, lo espiritual sí tiene esa recompensa, hermanos. Dentro de esos cambios que usted va sintiendo en su vida, haga los propios, y eso que usted lo motive, que para la siguiente semana usted tenga ese mismo deseo, porque en este momento yo he dejado de ser de esta manera. Me han concedido una enseñanza de la cual me ha hecho reflexionar en lo que yo estaba mal, y esto me va a motivar a que yo en la siguiente semana, ¿qué, hermanos? Tenga y mantenga ese mismo deseo de tener más y más cambios que la misma palabra de Dios nos concede. Pero esto no se lleva a cabo, hermanos, si no es su deseo. Si usted dentro de su propósito todavía no lo está asimilando, seguramente, ¿cuánta gente nosotros conocemos que comienza algo con mucho entusiasmo y qué pasa? Y pasó una semana, y pasaron 2 semanas, y de repente, no, y empieza a poner uno los 1001 pretextos. Dice, si usted entró al gimnasio, al comienzo que usted, al inicio de esta decisión, el maestro, y si tú lo conocieras, y si tú lo vieras, y si la instrucción que nos da, hace que esa persona sea formidable. Pero conforme al avance, cuando usted realmente ya no está convencido de ese deseo, ¿qué pasa? Ese ya se quiere propasar, es que ese ya está usando, es que ese ya está, aquello que lo motivó en un comienzo, eso mismo lo está utilizando usted para decaer. ¿Pero en quién? En lo mismo, en nosotros mismos, hermanos. Entonces, por eso, dentro de la pregunta que se formula, ¿somos como niños? Nosotros realmente sabemos que un niño, con sus diferentes etapas que va viviendo, hermanos, es un proceso natural. Para nosotros como cristianos que somos, este proceso es natural también para nosotros. Y que como quiera que sea todo lo que estamos recibiendo, en ocasiones nosotros tenemos que experimentar lo malo para comprobar que la palabra de Dios es verdadera. ¿O no es así? Entonces, si usted dentro de su pregunta, ¿somos como niños?, solamente usted le tendría que dar esa respuesta. Yo les hacía saber, dentro del comportamiento de nuestros niños, podríamos decir que en ocasiones un niño caprichoso es un niño mimado, un niño al cual se le considera y se le consiente y se le da todo lo que pide. Y eso, para nuestros hijos, ¿qué pasa? ¿Es bueno o es malo? Malo. Para nosotros es lo mismo. Si nosotros para escuchar la palabra de Dios nos volvemos caprichosos, ¿verdad? Porque queremos hacer solamente nuestra voluntad, estamos notando que entonces es un mal para nosotros mismos. Vamos a ver, Primera de Pedro 2:2, hermanos. Estos pasajes prácticamente para nosotros en muchas ocasiones se toman en consideración, pero muy pocas veces los ponemos en práctica. Primera de Pedro 2, versículo 2. Primera de Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Muchas veces se ha tomado el ejemplo, y yo recuerdo muy bien esa etapa de mis hijos, cuando tenían hambre, ¿cómo estaban, hermanos? Inquietos, y de repente comienzan a chillar, y al momento que la mamita se los acerca al pecho, ¿qué pasa? ¿Ha escuchado cómo dan su sonido?
de satisfacción, de alegría por el hecho de que están obteniendo lo que buscan? Fíjense que para nosotros es lo mismo. Precisamente por eso están poniendo, el apóstol Pedro pone esta comparación. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. De esta manera nosotros, haciendo a un lado la forma de vida que tenemos anterior, guiándonos por la palabra de Dios, nuestro deseo, hermanos, va a ser el buscar la palabra de Dios, porque de esta manera nosotros reconocemos que tenemos el alimento. Muchos de nosotros hacemos a un lado este alimento que nuestro Dios nos concede para nuestra vida. Pero vamos a notar que, bueno, para ello se requiere el nuevo hombre. Vamos a buscar, igual, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 4, versículos 17 y 18. Efesios 4, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué, hermanos? Por la dureza de su corazón. Si usted dentro en estos precisos momentos, al momento que está escuchando la palabra de Dios, no tiene esos sentidos abiertos, créamelo, hermanos, créamelo, que no lo va a poder asimilar. Pero si usted en realidad lo que está escuchando conforme a la palabra de Dios, lo comienza a razonar conforme al razonamiento de Dios, el propósito cual busca que se obtenga es que tengamos una forma de vida diferente, no una forma de vida igual, no una forma de conducirnos de la misma manera. Haga usted un pasaje que usted en su hogar, el versículo número 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué será para mí? ¿Qué estará atravesando mi vida con respecto a esto que yo estoy leyendo? Mi sentido verdaderamente entonces está entenebrecido, está cegado. No quiero escuchar la palabra de Dios. Todavía para mí no es tiempo. Pero aquí nos está haciendo notar que es el nuevo hombre. Usted vio en la parte superior de este mismo título que tiene, y dice el nuevo hombre, de los requisitos que se requieren, hermanos, para que nosotros formemos parte de esta iglesia, formemos parte de lo que realmente Dios quiere con estos propósitos. Vamos a pasar ahora a los Colosenses, capítulo 3. Busquemos aquí mismo, Colosenses 3, hermanos, versículo del 7 al 10. Y dice así la palabra de Dios: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Mas ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Estas son las recomendaciones que nos concede la palabra de Dios para que dentro de nuestro propósito, que es formar parte de la iglesia, nosotros tengamos a bien estas características. Si nosotros describiéramos las características que nuestro Dios quiere que tengamos como cristianos,
¿terminaríamos en algún momento? Son muchas las características que Dios nos pide, pero conforme a sus enseñanzas, nosotros iremos dejando todas esas cosas que nos impiden tener esas características. Si usted realmente quiere tenerlas, hermanos, muchas de las ocasiones he hecho mención, se requiere esfuerzo, se requiere constancia, y si dentro de nuestra vida no lo hay, no hay una responsabilidad, nosotros nunca podremos desarrollar u obtener estas características, que no solamente hemos descubierto que para la vida que nos promete nuestro Dios, sino para esta misma. Nosotros verdaderamente podemos ver frutos, podemos tener muchas cosas que nuestro Dios nos concede en estos momentos. Una manera de vivir que teníamos pasada, que nos traía problemas, ahora ¿cómo se siente? Libre de esos problemas. Como quiera que sea del mundo, seguirán existiendo, y en el mundo que estamos nos va a tocar pasar por esas aflicciones, pero no estamos solos. Para eso la misma palabra de Dios nos da esa oportunidad. Todo aquello que tengamos que atravesar, estamos solos. De ninguna manera, siempre se manifestará nuestro Dios con nosotros. Lucas 6:21, hermanos. Fíjese con respecto a estas bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo hacía mención. Lucas 6:21. Hablábamos acerca de ese alimento y dice así la palabra de Dios: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, ¿por qué, hermanos? Reiréis. Porque reiréis. Dentro de lo que yo les pongo como una comparación, hermanos, en algún momento no es con el fin de que pues todo ha acontecido en mi vida, pero fíjense que sí hay muchas situaciones que en nuestra vida cada uno de nosotros nos identifica. Muchos hemos pasado por situaciones difíciles, muchos, pero cada uno de nosotros a veces no las asimila, no las analiza, porque todas esas cuestiones difíciles nos han dejado una enseñanza. ¿No lo crees? Miren, dentro de los males que ocurrieron, cuando pasó la adquisición de este negocio, hermanos, no, yo decía, aquí es una colonia de dinero, con el conocimiento que yo tengo para desempeñarme en este tipo de negocio, vamos a crecer en una forma de pensar. Ya tiene 3 años que emprendí ese negocio. Al cabo del tiempo, hermanos, ni siquiera había ventas. Yo les soy honesto, yo lloraba con respecto a ese negocio, porque de plano, dentro de las exigencias en los gastos, no perdonan. Esos, como quiera que sea, se van acumulando, pero no perdonan. La solvencia económica era pobre, era raquítica. Realmente decía en algún momento, ese fue un mal negocio, es lo peor que yo he decidido para salir adelante. Dentro de esto, hermanos, se continuó trabajando, porque la palabra de Dios nos motiva, está nuestro Dios con nosotros. Ahora no le puedo decir que es una obrera, pero es un negocio que, bendito Dios, nos da lo suficiente para vivir. Lo han comparado como uno de los mejores. En estos momentos está propuesto como para que se filme un comercial de food para entregar el cheque al Teletón, y en muchas cosas, hermanos, ha sido. ¿Ustedes qué creen que sea? Las bendiciones de Dios. Es la bendición de nuestro Dios. Cuando nosotros creemos que algo no es próspero, nuestro Dios nos tiene otro concepto, porque nuestros pensamientos no son
¿verdad? No son los pensamientos de nuestro Dios así para nosotros. Si nosotros actuamos conforme al razonamiento de nuestro Dios, hermanos, si nosotros nos dejamos guiar con sus enseñanzas, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a recibir bendiciones. Ahí en Deuteronomio dice, porque todo lo que tocares, ¿verdad? Y se multiplicará, hermanos. Se multiplicará así nosotros. Dentro de lo que Dios nos concede en estos momentos, las bendiciones que recibimos, si usted pone por obra sus enseñanzas, se van a multiplicar sus bendiciones. Y créamelo, que todo lo que usted emprenda va a ser próspero. Pero siempre tenga en mente que esta prosperidad es para nuestro Dios. Y siempre el reconocimiento que nosotros tenemos debe de ser hacia Dios. Porque nuestro no es nada. Bendito sea Dios, bendito sea nuestro Dios que nos concede la vida, que nos concede la oportunidad de estar en este lugar. Entonces, ¿somos como niños? Sería nuestra pregunta. ¿Nuestro actuar es como niños? Esa es una de las características que debe de tener el cristiano, ¿verdad? Que no debe de haber maldad en uno. Entonces, aquí están las bienaventuranzas que nuestro Señor dejó escritas. Primera de Corintios 13:11, hermanos. Todas son recomendaciones que el apóstol Pablo dejó para las iglesias. 13:11 dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Una de las cosas que a un niño no se le puede conceder es la responsabilidad, porque todavía no está apto para desarrollarla. Nosotros, hermanos, somos unos adultos que bien podemos adquirir la responsabilidad, ¿no lo cree así? Cada uno de nosotros puede formar parte, pero con responsabilidad. Y recuerde bien, para nuestro Dios. Todo aquello que a nosotros nos impedía, ¿verdad? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Mucho de nuestro comportamiento en ocasiones parece ser como niño. ¿O no es así, hermanos? Muchas de las ocasiones nos seguimos comportando sin esa responsabilidad. Romanos 6:1-4, hermanos. Vamos hablando de la responsabilidad. Capítulo número 6, versículo del 1 al 4. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esas son las recomendaciones que el apóstol Pablo deja para la iglesia. Dentro de lo que concierne a nuestro compromiso es tener esta responsabilidad. Nosotros llegamos a tener el conocimiento, ¿verdad? Muchos en algún momento dado hemos sido adoctrinados. Podemos pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, los que sean necesarios. Pero si dentro de usted está una convicción, llegará este momento en el cual aceptará que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Y que nosotros, al formar parte de su iglesia por medio del bautismo, debemos de andar en una vida nueva, novedad de vida, y de esa manera debemos de conducirnos. Mateo 18:3, hermanos. Vamos a terminar con nuestro mensaje. Mateo 18, versículo número 3. Vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios:
Y digo, de cierto os digo que si no os volvereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si dentro de nuestro comportar, ¿verdad?, nosotros en este transcurso, en este proceso que tenemos, no vamos asimilando lo que realmente debemos de cambiar, no vamos a obtener ese galardón. No vamos a formar parte de lo cual, en algún momento dado, si no es nuestra intención, no lo alcanzaremos. Pero si estamos aquí en este lugar es porque estamos convencidos, ¿verdad?, de que debe de existir un cambio para nosotros, de que tenemos que seguir las recomendaciones de nuestro Dios para que el día postrero podamos nosotros obtener aquella vida eterna. Nada más quisiera, Efesios 4, 11 al 14. Regresamos a los Efesios y con esta lectura termino, hermanos. Regresamos al capítulo número 4, pero ahora en el versículo 11 al 14. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios de él. De esta manera, nosotros, conforme a lo que vamos analizando, lo que hace la palabra de Dios es que llegamos a la unidad de la fe. Esa es la convicción que debemos de tener. Hablamos con respecto a estos, que la fe es lo que para nosotros nos va acercando a la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios hace que nosotros seamos participantes en todo lugar donde nosotros estemos. Pero siempre recuérdelo bien, con el reconocimiento que todo aquello que llevemos a cabo es para nuestro Dios. No es para un hombre, sino es para nuestro Dios. La edificación de nuestra iglesia, dicen, este es el lugar donde nos congregamos. Es muy cierto. ¿Y la iglesia quién la conforma? Todos nosotros, hermanos. Si dentro de todos nosotros formamos parte de un equipo de trabajo, ¿verdad?, seguramente obtendremos muchos beneficios para la edificación de la iglesia, pero siempre y cuando todos quisiéramos tomar con responsabilidad el trabajo que cada uno le concierne llevar a cabo. Que Dios los bendiga, hermanos. Este ha sido mi mensaje, esperando que de alguna manera, todo esto que les comparto no es una forma de atacar, sino al contrario, es una manera para edificarlos. Que Dios los bendiga. Amén.